Listo. Ok. Muy bien. Oh, quería disminuir acá. Pero bien. Muy bien. Empecemos, señores. Un gusto tenerlos acá en este evento. Déjame poner el video de introducción. ¿Se escucha? Señores, muy bienvenidos a ¿cómo le llamas, Alfredo? Necdotecnic. Sí, Ahorita les explico por qué. Bien. Muy bien. SIGLAT es una unión de expertos en distintos países de América Latina que trabajan y trabajamos con mucha experiencia en el sector gráfico. Trabajamos en asesorías, en mentorías, en capacitaciones. Específicamente trabajamos en color y estandarizaciones, trabajamos en impresión y flujos de trabajo, y trabajamos en gestión y transformación de las empresas. Mensualmente hacemos un evento por SIGLAT, a lo que ustedes ya están todos invitados. Hay eventos con cobro, hay eventos sin cobro. Hacemos charlas para muchas de las asociaciones gráficas de América Latina y directamente a empresas y organizaciones. Hoy tenemos el gusto de presentarles una charla hecha por Diana Rivera y Alfredo Polo. Diana, que es maestra, artista plástica, fotógrafo y especialista en color, y es de la Universidad de Medellín. Y Alfredo, que es un renomado productor gráfico y conocedor de todos los sistemas gráficos, que va de la imagen a la impresión, y que con gusto están juntos para hacerles esta presentación. Están bienvenidos. Yo paso la palabra a Diana. Y al final, los que quieren hacer preguntas en el chat, lo pongan allá, y al final incluso podremos hablar directamente en los micrófonos. ¿Está bien? Avante, Diana, por favor. Gracias. Buenas tardes para todos. Qué rico que están con nosotros. Es un placer. Bueno, rápidamente, pues ya les contó Hamilton qué estudié. Yo soy un mix de cosas. He trabajado como diseñadora, como fotógrafa, como docente, soy investigadora, pero ante todo soy una curiosa. Y solo les cuento que me enamoré del color. Estaba hoy pensando cuando desde muy chiquita, y porque me acuerdo, ¿cuál es la primera imagen que tengo yo de color? Mi closet, que siempre jugaba cómo combinar los colores de uno al otro, de mis zapatos con mis vestidos, y posteriormente en la universidad. Entonces aquí lo que yo les vengo a transmitir no es solo color, es una experiencia de vida y es una pasión. Y pues estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, como buena nerd que le he dicho a Hamilton que soy, aquí vamos a ver qué les parece lo que tenemos para contarles, Alfredo y yo. Alfredo. Sí, pues, buenas tardes, para algunos todavía más tarde. Pues aquí, más que nada, yo soy de artes visuales y he sido más colaborador de mucha gente, como en esta ocasión voy a ser colaborador de Diana, que es una académica muy profesional en este sentido. Y lo que yo voy a dar es dar un poquito de color, a lo que vamos a hablar de color, pero es imponente ver tanta
calidad de gente que nos está tratando de escuchar, y eso a mí me llega de entusiasmo también. Y vamos a tratar de hacer lo mejor en esta charla, que más que webinar es otra especie de intento de comunicación un tanto cuanto distinta, con una palabra ahí que salió de algún artículo que se va a presentar en SIGLAC también, que es Anecdotechnic. Ya después al final podríamos platicar un poquito más con ustedes, y esta charla es más bien de lo que implica el color en cada uno de nosotros, porque el color es tan independiente como cada uno de ustedes es, y la percepción que puedan recibir de ello. Y eso es lo que podemos dar ahorita de inicio, y seguiría con esta Diana, que el color se vea en una representación de un tanto cuanto poética en la siguiente página, que es: el color puede ser la representación de la poesía de la vida. Y cada uno de nosotros tiene eso, ¿no? Para cada quien es lo que necesitamos tener, un color, y aparte tener un motivo de movimiento. Todas estas emociones nos las inculcan, ¿no? Todo a nuestro alrededor, y una de esas primeras percepciones es el color, ¿no? Que nos influencia en un montón de cosas. Adelante, por favor. ¿Qué debo conocer para decir yo? ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué desconozco? Son preguntas que nos hacemos casi siempre, y siempre me he hecho yo cuando trabajo como diseñadora, como fotógrafa. ¿Qué debo conocer para decir yo, para aceptar un proyecto? Porque definitivamente todos los que estamos aquí sentados hacemos proyectos. Entonces, dentro de eso es, bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué no sé? ¿Qué debería aprender? ¿Y qué es lo que estoy desconociendo de lo que me quieren contar? Para eso, Alfredo, te cedo la palabra. Hicimos esta gráfica, diseñamos esta gráfica. Alfredo nos va a contar el contexto de la gráfica y nos va a explicar un poco de qué se trata. Básicamente lo que tenemos nosotros como la industria gráfica, empezamos por las necesidades que tenemos de desarrollar el concepto sobre la idea que nos trae a veces un cliente, o una empresa, o un consorcio, o un independiente, ¿no? Alguien que quiere empezar a tratar de difundir de forma de comunicación, en algún panfleto o en una simple tarjeta de presentación. Estamos hablando de muchas variables que puede tener la representación gráfica, ¿no? En este caso, como industria, la definición sería el desarrollo y implementación de las estratégicas, y lo que da es un servicio para las marcas, los productos, etcétera. Es un diseño, un desarrollo de objetivos de la comunicación con imagen. Eso va muy de la mano con el marketing y lo que ustedes ya conocen como eso. Son definiciones que dan características de la comunicación, características del comunicador final, definición de canales, etcétera. Y los medios de implementación, que es lo que constantemente tenemos que tener en mente para dar un mejor servicio. Eso es como si fuera nuevo, como si fuera ya algo definido, sería la industria de implementación de estrategias y servicios. Otra vez con las marcas, productos, etcétera, que es nuestros principales motivos del hacer diario en las imprentas, o en ocasiones hasta se puede llamar un poco más allá de una imprenta, una especie de sinergias, ¿no? Y el mantenimiento de características de la comunicación determinadas por el consumidor final. Mucho influye a nuestro cliente, que es el que le vamos a imprimir, qué es lo que quiere que se defina bien en los productos que queremos que nosotros podamos representar de forma gráfica a través de una impresión. Y las ideas las pueden dar a través de un diseño o de una imagen. Las definiciones de los requerimientos conceptuales, estéticos, significativos, técnicos, tecnológicos y presupuestales, todo lo que lleva implícito el tratar de decir, vamos a empezar a hacer el trabajo, ¿no? Dentro de eso, la implementación en la producción nos lleva al tipo de producción, que sería una serie de clientes con el que den nuestro visto bueno, el OK. Ustedes están viendo una parte del cuadro. Y quisiéramos no leerlo todo, pero para que, si ustedes quieren,
Bueno, mucho de esto que ustedes están viendo graficado, ustedes lo conocen perfectamente, es su hacer diario en las plantas, como las acciones, como el desarrollo del producto, su proyecto, un servicio. Los procesos pueden ser de impresión en flexo, esas son las tecnologías que ustedes tengan ahí, tendiendo muchas veces a que sea básicamente una especialización. Hay veces que se dedican nada más a flexo, etcétera, y pocas empresas que son lo que llamamos híbridas o que manejan más de una tecnología, puede ser offset, flexo. Actualmente muchas ya tienen también plotters para dar salidas de autorizaciones de pruebas de contrato, antes eran las llamadas pruebas de color nada más. Y las acciones también pueden ser darlas, o sea, tienen una interrelación de izquierda a derecha y hacia un sentido vertical también. Y entonces esos procesos ustedes ya los conocen perfectamente. Lo que estamos planteando aquí es nada más qué es lo que representan su hacer diario, ¿no? Pero creo que lo fundamental de esto es que de la impresión a lo que vieron, traducción de un monitor a través de un papel para que después eso se pueda imprimir a través de una impresión o de una placa, dependiendo de la técnica que quieran manejar o tengan conocimiento de hacerlo, para dar un resultado final al cliente o más o menos satisfactorio, ¿no? Es más o menos eso lo que implica esta gráfica. Y pudiéramos, si ustedes lo requieren a través del grupo, igual mandárselas para que la puedan tener y de consulta crítica o debate, ¿no? De eso se trata esto. La siguiente gráfica, que sería hasta dónde puedo llegar con lo que tengo. Es decir, qué infraestructura es lo que me estoy moviendo. Si me puedo comprometer, porque muchas veces el compromiso viene en la sinergia de que un cliente quiere la necesidad de satisfacer una demanda y un vendedor debería estar al pendiente de si se puede comprometer al resto de la empresa. O sea, somos los demás los que entramos al siguiente paso, ¿no? Voy a cumplir los requerimientos de calidad, si puedo cumplir los de estética, o sea, si puedo cumplir bien lo que trae el trabajo en sí como representación visual de lo que yo tengo que reproducir. En los tiempos y lo que el cliente establezca son sus especificaciones, ¿no? Puede ser un material muy específico que nunca he tenido la oportunidad de trabajarlo. A veces son oportunidades que nosotros queremos tomar porque no queremos dejar todo, ¿no? Pero también es hasta dónde puedo llegar con lo que tengo. O sea, para que genere un compromiso si sé mis limitaciones, ¿no? Esa es la intención. Hay límites humanos, hay de estructura y de información, ¿no? En el comportamiento humano, los conocimientos, como en este momento, quisiera yo tener cada uno de ustedes, el conocimiento de ustedes, porque quisiera perder más la ignorancia, ¿no? Y cómo puedo adquirir, al interiorizar y implementar, qué tiempo necesito para dar esa respuesta, si puedo comprometerme. Los contactos y comunicación. Debe ser claro, el lenguaje común, para que todo el mundo se entienda, tanto el que me lo está pidiendo como el que yo tengo que entregar. Las capacidades las puedo obtener y qué necesito para ello y qué implicaciones tiene, ¿no? Eso ya es dentro de lo que mis propias necesidades de querer saber más me puedo mover, ¿no? Y eso nunca debemos de perderlo, ¿no? En la estructura tenemos las técnicas, las tecnologías, la metodología, los tiempos y los insumos. Mucho importa los proveedores y mucho importa el tiempo que te entregas, ¿no? Si me estoy comprometiendo y no tengo los suficientes proveedores para saber que es un nuevo material que me están trayendo, un nuevo insumo que debo de adquirir y nunca lo he tenido, eso también tendría que tomarse como un límite, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo? Y qué contar, ¿no? Eso es lo que debemos siempre tener en cuenta desde antes de empezar a tratar de decir si puedo. Claro que tenemos desafíos y la imprenta es algo para poder tener un desafío que cumplir a la necesidad de alguien específico, ¿no? La información que yo pudiera requerir como límite sería cómo está estructurado, qué me dice, qué datos tengo. Mucha información
y poca información es igual de dañina, ¿no? O sea, lo que fuera específico sería lo suficiente. O se llama especificaciones. Muchos de ustedes se han encontrado con que es una especificación que no indica muchas cosas, o es una especificación que me dice muchísimas más de las que yo no puedo cumplir. ¿Qué es lo que sé con relación a esas especificaciones? Si puedo, con lo que tengo, desarrollarlo, y qué puedo hacer o hasta dónde voy a llegar con el proyecto que se me está dando. Si no lo tengo, ¿qué voy a hacer? Entonces esa información también debe ser recabada, ¿no? Si son materiales que yo tengo harto y suficientes, tengo el conocimiento de los proveedores, tengo la metodología, tecnología, tengo conocimientos para esto, pues obviamente no existe esa pregunta hasta dónde puedo llegar, sino qué más puedo hacer. La siguiente, Diana, sería... Bueno, aquí hay un tema que decidimos incluir por varias razones. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos, Diana. Sí. Sí, bueno, Sí, pero no me grites. entonces quisimos introducir este concepto de tendencias porque una de las cosas que yo como usuario he observado y escuchando a todos mis compañeros de la industria e incluso a mis compañeros asociados en fotografía, en diseño, en otros universos que después les contaré, veo que tenemos una gran falencia, es que no miramos cuáles son las tendencias o solo miramos las tendencias que hay de equipos o las tendencias que hay de esto. Resulta que nosotros estamos en una industria que está alimentada por muchas cosas. Entonces nosotros necesitaríamos entender, por ejemplo, que cómo se generan las diseños del color, las tendencias de color, cada cuánto se dan. En este momento ya vamos a empezar a mirar cuáles son las tendencias de color, qué retos nos van a implicar para nosotros, para nuestros procesos productivos, esas tendencias que vienen para el 2024 y porque ya están plantadas las del 2023. Por ejemplo, la moda cambia cada 6 meses y la moda es la que es marcante en tendencias en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con esa moda? ¿Qué nos está enseñando y qué nosotros podemos empezar a aplicar a nuestras industrias? Y cada uno de los elementos que ahí estamos hablando, mirar hacia afuera, entender cuáles son los contextos externos, nos van a permitir, primero, adquirir adquirir conocimientos, adquirir experticias y poder abrir caminos para el futuro. Eso nos puede llevar a generar procesos de I+D. La mayoría de las personas piensan que para pensar en procesos de I+D tenemos que pensar en cosas gigantes. No, la investigación siempre parte de lo mínimo, de hacerse la pregunta, y es una construcción. O sea, yo no puedo simplemente pasarme con la acción del día. Yo tengo que mirar hacia el futuro, pero metido dentro del contexto, y el contexto es muy amplio. Entonces, para la industria en que nosotros trabajamos, tenemos que mirar tendencias del consumidor, de vida cotidiana, de mercado, de marketing, de diseño, del diseño en todas sus instancias. Es muy interesante ver, por ejemplo, lo que está pasando con el color en el mundo automotriz. Muy interesante ver en el mundo de un juego cómo manejan el color. Yo cómo esto lo puedo aplicar a mi industria y cómo me puedo afectar a mi industria. Nunca nos olvidemos, por ejemplo, que hay películas que partieron de un videojuego y que terminaron siendo un cómics impreso. Entonces, todo eso lo tenemos que empezar a entender y a estudiar, a mirar. Por eso es que para nosotros es importante que en estos procesos empecemos a mirar las tendencias y lo que pasa en esas tendencias, qué nos dicen, qué nos están mostrando. No nos olvidemos que las tendencias nos están contando cómo se están estructurando las ciudades y cómo las sociedades y cómo se están modificando. Alfredo, ¿qué es para ti el color? Es algo que inevitablemente, si tengo un sistema receptor que son mis ojos, sin meternos tanto en la teoría del color, es algo que me estimula, que de alguna forma, de forma exterior, psicofísica, yo lo recibo, ¿no? Hay muchos términos que se pueden dar a eso, muchos científicos también, pero es algo que emociona, ¿no? Y tiene sensibilidad a esas emociones de la persona, pero es interior, es subjetiva, es nada más de mí. No sabría yo cómo explicarte el color rojo que estoy viendo, pero sí tenemos una definición de qué es un rojo, pero
no, la idea concreta, exacta, todavía no hay esa facultad de interpretarme el pensamiento con el mío y qué es lo que viste a través de tus ojos y los míos, que además va influenciando el envejecimiento que tenemos, que es un deterioro normal y natural. Y ahí también tenemos formas distintas de poder ver. Igual, por ejemplo, tú eres mujer y la percepción que tienes tú de fisiológica, psicofísica del color, de pura genética, me lleva a desventaja por un par de cromosomas más que te dejan muchos más conos para poder recibir el color. Aparte de las emociones, y el color lo vamos subdividiendo todavía más en su aspecto medible y en su aspecto psicológico y en aspectos tridimensionales, ¿no? Que son lo que me acabas de decir a través de un receptor de visual, que emisor de luz, que es ver una película y de asumirme al teatro que me manejan por medio de la luz, porque en realidad el color refleja la luz, es lo que yo veo, no en sí el objeto que tenga el color. Y esas motivaciones de luces en un escenario también me van motivando y van manejando diferentes sensaciones. También es así que hay estudiosos en psicología del color, ¿no? Y que esos se traducen a la mercadotecnia, y después de la mercadotecnia se traduce a comunicación, y esa comunicación se traduce a difusión, y en la difusión es donde entran las artes gráficas, ¿no? Donde entra el desarrollo que tienen las imprentas, ¿no? Anteriormente manejábamos, estamos hablando desde el periodo del siglo XVI, se hablaba de un modelo de color que todo el mundo conoce, que si lo ves en el arco iris, y tú le preguntas a tu niño, eso es lo que está aprendiendo, y si le preguntas al doctor que acaba de terminar su carrera, que es también tu hijo, y le dices, dime los colores primarios, te va a decir rojo, amarillo y azul. Esos son a base de un tipo de pigmento, ¿no? Son materiales que tenemos, y ellos mismos te van a decir, y si combinas con este, te dan los colores secundarios, y esos colores secundarios se convierten en naranja, violeta y verde. Y el otro modo de color es el RGB, que es el que se conoce como lo que estamos viendo constantemente, y es la naturaleza del hombre ver en rojo, verde y azul, ¿no? Que es el RGB que ve los monitores, que ven tu televisión, que ven todo esto, ¿no? Y una vez que ya quiero difundirlo, porque la mercadotecnia me dice que hay que vender mejor los mensajes que yo pueda tener en mi producto, que yo pueda desplazar, etcétera, acuden a la imprenta, ¿no? Muchos de esos, ahí es cuando debemos decir si puedo entrarle o no puedo entrarle a lo que me está solicitando. O sea, como ven, el color es bastante más que solo recibirlo, sino también habría que ver cómo reproducirlo. Eso es lo que me faltaría por saber, o ya sea suficiente. Eso lo veremos todavía un poquito más adelante, con lo que le dejo la palabra a Diana, y receptora visual mejor que muchos de nosotros. Disculpen. Discúlpeme, por favor, que es que se me disparó. Ay. Esta historia comienza a finales del siglo XVI, cuando don Juan Alonso construye algo. Ahora sí, perdón. Ay, Santa Pacha. Dale, Alfredo, discúlpame. No sé, ¿para ti qué es el color, Diana? Bueno, yo lo puse por ahí. Para mí el color es vida. Para mí el color es aprendizaje. Para mí el color es una construcción cotidiana. Para mí el color es una definición de lo que yo soy, lo que es mi entorno. Para mí el color es soñar. Para mí el color es un sistema. Para mí el color es un acto de responsabilidad, porque yo con el color puedo transformar vidas. Básicamente yo he hecho un ejercicio con el color que me ha llevado me ha llevado a muchas áreas del conocimiento. Empecé a hacer en un mundo profesional, en el mundo cerámico, luego seguí en la fotografía, luego de la fotografía lo junté con la fotografía, eso lo junté con la poesía, eso el color lo metí y lo empecé a ver con la animación, entonces también lo empecé a ver con la arquitectura, con la decoración,
luego con la moda, luego con los videojuegos y volví nuevamente a la industria gráfica. Eso me ha llevado a entender que el color no es tan simple, el color es una cosa que es muy abierta y como les decía al principio, es un sistema que tiene interrelaciones y que esas interrelaciones no se pueden perder de vista, porque cuando se pierden de vista y nos volvemos unívocos, el color es esto porque yo lo trabajo así y en estas condiciones, nos estamos perdiendo de lo que representa el color para otros. Nos estamos perdiendo de asumir la responsabilidad que tenemos porque nosotros sí podemos modificar vidas de personas. Si ustedes miran las ciudades que ustedes tienen, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en la universidad, yo iba a un sitio que se llamaba Muri Berarte en Medellín. Es una esquina en todo el centro de Medellín, lo más caótico que había en el mundo. Y yo me paraba en un balcón en la parte superior y me dediqué a mirar las personas. Había un señor con carretas de frutas y unos días el señor se vestía de rojo, otros días de blanco, otros días de verde. La manera como recorrían esos espacios las personas que usualmente se acercaban a esa carreta y a ese individuo era diferente cada día. Y la actitud del individuo era diferente cada día. Y sus reacciones eran diferentes cada día. O sea, les estoy contando algo que vi y viví. Y me tomé el trabajo 2 años de seguir. Entonces, para mí el color es eso. Es una responsabilidad. Si yo trabajo con el color, tengo que ser responsable porque estoy modificando los comportamientos de las personas. Y creo en eso. Desde ahí, entonces yo me vine a hacer un trabajo y hacer un ejercicio académico muy fuerte. Solo hoy les transmito una partecita de ello. Y es que me puse a hacer una investigación para mi tesis de maestría y en esa investigación uno de los ejercicios que hice fue hacer un análisis de 17 libros. Consulté pues de unas encuestas que hice y consulté muchas páginas web, consulté muchas cosas y me pregunté, una de las preguntas que me hice dentro de muchas es, bueno, ¿qué se necesita para hacer una propuesta gráfica? ¿Qué se necesita saber para hacer una propuesta gráfica? Esto es lo que encontré y se los voy a mostrar. Lo primero, pues para que me vayan entendiendo, esto es un mapa conceptual que es bastante complejo. Se denomina conocimiento sobre el color para revisar el desarrollo de una propuesta, sobre color en la industria gráfica o en cualquier industria. Lo primero es entender por qué es importante el color para ese proceso y para ese proyecto. ¿Qué significados tiene? Desde lo semiológico, desde lo lingüístico, desde los usuarios, la manera como se usa y por qué se usa. ¿Cuáles son todos esos entornos que él plantea? ¿Dónde se usa? Eso me lleva a mirar, ok, ¿cuáles son las expresiones que se tienen en cuenta para eso? ¿Qué tipo de mercados es el que los va a usar? ¿Cuáles son las industrias? Cada una de las industrias tiene los mismos principios del color, sabemos la misma historia del color, pero cada uno le va a dar termina dando una funcionalidad diferente. Sin embargo, cuando tú lees literatura de cómo hacen el trabajo la gente que trabaja en el mundo de la industria automotriz, cómo trabaja la gente que trabaja con los vidrios, cómo trabaja, hay similitudes. Y es ahí donde uno empieza a entender, oh, esto es importante y esto tiene unas reflexiones. Ahora, hay marcas, hay productos, sobre todo marcas donde hay empresas que sacan productos, mejor les digo, en diferentes. Las sacan para imprimirlas, las sacan para ponerlas sobre un vidrio, cómo tienen la capacidad de ellos de pensar que ese color en todos esos elementos, en todos esos soportes, puede funcionar de la misma manera que lo están pensando. Modo de uso, desde dónde se está usando, quién lo está usando, por qué lo está usando, para qué lo está usando y qué quiere representar con eso. ¿Cómo voy a hacer que entonces mi marca, cómo voy a hacer que mi producto se vuelva reconocido desde esos elementos? Esa es la importancia. La importancia es que el color nos permite ser vistos y ver. Expresiones del color. El color tiene sus propias expresiones.
No es lo mismo el rojo para nosotros, para los latinoamericanos o para un colombiano, que el rojo para las personas en Japón o en China. No es lo mismo. Yo vivo en Medellín, mi representación del amarillo es completamente diferente a la representación del amarillo de las personas que viven en Cartagena, que están en la costa Caribe, o si se los pongo a las personas que están en Bogotá. Bogotá es frío, Medellín es templado, Cartagena es caliente. No es lo mismo el amarillo que yo veo a lo que ve, al color que ven el amarillo que ven las personas del Brasil, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a entender. El color tiene una expresión, está asociada a unos contextos. Entonces, por eso hablo de las expresiones del color, lo simbólico, el lenguaje, la estética, las observaciones, las emociones, las tendencias. O sea, ¿qué se está creyendo y qué está pasando con ese color? Ciencias que estudian el color, aquí solo hay algunas, son muchas más, el listado es infinito. La psicología, la psicofísica, la biología, la fisiología, la neurología, la matemática, la física, la óptica. La óptica nos habla de la luz y nos enseña la luz, que sin la luz no podríamos ver el color, pero hay más, porque es que desde las religiones lo están estudiando, desde la filosofía lo están estudiando, pues hay infinidad de áreas del conocimiento. Cada una de esas áreas nos está aportando algo a nosotros. No es que nosotros tengamos que saber todos esos conocimientos, pero sí entender que nuestra posición en torno al color no es unívoca. La posición frente al color es diversa. Y si no tengo la capacidad de ver esa diversidad y esas diferencias, de ver la manera como se ve el color, valga la redundancia, entonces ¿cómo lo voy a expresar? ¿Cómo lo voy a imprimir? ¿Cómo lo voy a representar? El color y las aplicaciones. Hay unas aplicaciones técnicas que están asociadas a unos descubrimientos. Yo voy y me meto a la página de la Asociación Internacional del Color, a la ICC, a todas las páginas de las y a todo lo que hay, y todos me empiezan a hablar hay unos lenguajes que son comunes desde lo técnico. Hay unos, desde la teoría del color que nosotros nos enseñan como diseñadores, hay otros lenguajes que son comunes, pero todos los conocemos desde la misma manera. Es posible, pero las interpretaciones son diferentes. La manera como los trabajamos son muy diferentes. Entonces, es atrevido decir, esto funciona así, esto funciona así. ¿Por qué? ¿Sí? Yo creo que cuando se hacen las aplicaciones del color, yo tengo que entender de dónde provienen y para dónde van. Básicamente, ¿quién me la entrega? Ah, es un productor de vidrios. Ese productor de vidrios que quiere que yo le haga, qué sé yo, un empaque. Entonces tengo que empezar a hacer esa escala. Ok, ¿de dónde viene y ellos cómo ven ese color? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo plantean? Para yo poder llegar a hacer esa representación posterior del color. Como diseñador lo tengo que hacer. Como publicista lo debería hacer. Esa es, desde ahí que están todas las posibles aplicaciones. Esta es la parte más técnica, por decirlo de alguna manera, porque está más asociada a la tecnología, a la técnica, a los aparatos per se. La historia del color. Yo no puedo hablar de color si no conozco la historia, no entiendo la historia, o por lo menos no entiendo a qué está asociada. Y el color tiene una evolución, tiene unas teorías de la evolución, que unas salieron más adelante, o unas se fusionaron con otras desaparecieron, otras fueron el alimento para que se iniciaran otras. En estos días, desde el 2010, vengo leyendo que hay tres nuevos modelos de color que están construyendo. Pues no he podido entender eso cómo funciona. Y son unos nombres, son seriados, son unos nombres seriados. Estoy intentando entenderlo. Ok, ¿qué va a pasar entonces con nosotros hacia el futuro con esos nuevos sistemas de color? ¿Qué se va a dar? Ahora, es importante entender que color de alguna manera siempre va a estar asociado al arte, a la arquitectura, a la alquimia, a la religión, a la filosofía, a la manera como nosotros vemos e interpretamos el mundo, a la cultura a la que pertenecemos. Entonces, ¿el color de qué depende? El color nos habla de la percepción visual. Entonces, ¿la percepción visual de qué depende? De lo que hemos aprendido. La percepción visual parte del aprendizaje.
y del aprendizaje que también tenemos por el espacio y tiempo donde vivimos. La percepción está asociada a unos elementos del diseño. La percepción está asociada a elementos técnicos, tecnológicos. Está asociada también a la parte teórica de la colorimetría. Y depende de qué, de las relaciones, del olfato, del gusto, de los sentidos, otros sentidos. Una vez le preguntaba yo a un ciego, oiga, ¿usted cómo es para vestirse tan bien? Y era el director de una asociación de ciegos. Y él básicamente me decía, no, es que los colores tienen energía y yo cuando voy a comprar la ropa, busco a alguien que me apoye, pero yo empiezo a sentir esa energía de cada uno de esos colores. Yo no soy capaz de sentir eso, pero él sí, porque él tiene otra manera de percibir el color, de sentir el color, de vibrar con el color. Lo mismo va a pasar con los sordos, él lo ve, pero si tú le preguntas cuando él está bailando, él te puede decir, un sordo, cuando está bailando y no está escuchando la música, te puede perfectamente interpretar esos sonidos de qué colores son o qué energías le tienen. La información es vital, la información está desde muchos aspectos. Aquí solo estamos hablando de la cantidad, de la calidad de luz, patrones, estimulaciones. Es la información de dónde viene y para dónde va. Entonces, la percepción visual está compuesta por muchos elementos, está apoyada y sustentada en muchos elementos, pero principalmente es un proceso de aprendizaje sustentado en todos estos elementos que tenemos acá expuestos. Y tenemos otra parte que es para finalizar este mapa, vemos lo tecnológico. Entonces, lo tecnológico nos está empezando a preguntar, hey, ok, ¿estamos hablando de un medio humano o de un medio, estamos hablando de lo humano o estamos hablando de lo tecnológico? ¿Qué representa eso? Y cada una de esas maneras de acercarnos al color y por medio de lo que nos estamos acercando, ¿qué nos puede generar para nosotros poder llevar a cabo este proyecto del color y en torno al color para entregárselo a otro? Entonces me puse a hacer un ejercicio. ¿Qué son esas rayas? Eso parece de kinder. Yo no soy muy hábil con el lapicito del Word. Entonces esto lo hice en el Word para hacerlo rápidamente. Lo que quiero mostrar básicamente a ustedes es que cuando hablamos de color, cada uno de estos elementos está interconectado. Ahí solo hice algunas interconexiones mínimas, pero esas interconexiones nos dan cuenta de que el color es una serie de cosas por encima, por debajo, por detrás, por los lados, que deberíamos ver, entender. Que el color es un elemento que comunica. En gran sentido de la palabra, siempre hay quien entrega el mensaje y quien lo recibe. Siempre se están dando ese proceso de comunicación y se devuelve ese mensaje nos replantean o nos corrigen siempre hay esa comunicación constante y esa interlocución. Entonces, por eso es que es tan importante que entendamos qué es todo lo que necesitamos entender, por lo menos vislumbrar del color. Y ojo, cuando hablamos de color, hablamos de observación. Y mucha observación, una observación constante. Entonces dejo esto, también este ejercicio me llevó a hacer un replanteamiento de qué era la gestión del color. Yo no les voy a contar todo, sino que solo se los voy a plantear aquí, porque cada uno de estos temas es un ejercicio aparte e independiente. Me llevó a preguntarme, ok, estamos hablando de gestión del color y a mí en la industria gráfica me hablan de la gestión del color y me hablan de la gestión del color. ¿Qué es la gestión del color? Hice un ejercicio muy amplio donde empecé a entender qué era la administración, qué era la gestión y qué era el color management. ¿Sí? Porque es que de acuerdo al origen del concepto, una cosa es como lo definían en Italia el color management, otro como lo definieron en Francia y otra cosa como se lo llevaron para definirlo en Estados Unidos. Y eso me llevó a buscar cuál era la definición de gestión y de administración y a procurar entender todos esos procesos. Eso me permitió generar dos definiciones, una de la gestión del color y una de la administración tecnológica del color. Aquí básicamente lo que les voy a mostrar son las diferencias.
La administración tecnológica del color es una implantación del color al interior de, o sea, voy a hacer ya algo específico con el color. Se fundamenta en un proceso. ¿Qué tipo de proceso tengo que hacer para que se desarrolle esa reproducción se dé en cualquier área del conocimiento, en cualquier industria? El ser actúa así, claro, siempre va a intervenir un individuo, un ser humano que va a ayudar a hacer un proceso de transformación de ese proceso, de ese color. Si ese individuo por X o Y motivo le mete, digamos, a la máquina, se equivoca de tinta, ahí el color salió, le echó más cantidad o menos cantidad, o como muchas veces he visto en las discusiones porque está más húmeda una cosa o menos húmeda o el ambiente. Planifica, controla, organiza y ejecuta. La administración tecnológica del color permite usted saber qué equipos necesita, cómo va a ser la medición, con qué equipo, bajo qué características, cómo va a utilizar su impresora, cómo va a utilizar su computador, cómo va a utilizar su cámara. Eso es, o sea, es ese elemento técnico que te permite entender cómo vas a organizar ese proceso y vas a utilizar todas esas herramientas. ¿Está asociado a la tangible? Sí, porque es que cuando yo hablo de eso, yo estoy hablando de cosas que ya puedo tocar, que ya puedo visibilizar, que ya pueden tener una fuerza, que pueden tener un contexto. Y desarrolla unos flujos de trabajo específicos consecuentes con ese proceso de la administración tecnológica del color. O sea, cuando ustedes me hablan de para mí, no sé si estarán de acuerdo, pero para mí, cuando ustedes me hablan de administración, de gestión del color en la industria gráfica, me están hablando de administración tecnológica del color, de un proceso que es más tangible, más moldeable, más metido dentro de una estructura que yo le puedo dar una forma. Para mí la gestión del color tiene estos elementos: la implantación del color, vice el concepto de la compañía, vice el exterior. Básicamente es cuando una marca selecciona un color, no debe escoger un color al azar. IBM hizo un estudio del color, lo mismo que Coca-Cola, que duró mucho tiempo antes de plantearse los diseños que la iban a acompañar. Primero escogieron el color y entendieron por qué iban a utilizar el color y qué representaba ese color. Entonces eso le daba, porque ese color representaba a su compañía. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a percibir que el color ya tiene otra característica. Define las acciones y la integralidad del proceso, estructura la información, establece impactos, además percibe, plantea, genera un sistema. ¿Qué implica esto? Pues ahí yo ya tengo que empezar a visualizar yo qué voy a hacer, cómo voy a reproducir el color, en qué instancias lo voy a reproducir y qué implicaciones tiene cada una de esas instancias para que ese color se pueda mantener en el tiempo, se pueda mantener bajo esas diferentes técnicas de diferentes tecnologías o tecnologías que voy a utilizar o diferentes elementos que voy a utilizar. El ser interpreta, procesa y actúa. Miren la diferencia. Aquí el ser actúa, aquí está interpretando ese significado del color. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Para dónde va? ¿Qué nos cuenta? Afecta a los procesos comunicacionales, transmisión y o asimilación del conocimiento. Ojo, todo esto está asociado a eso. Yo cómo asimilo, cómo transmito el conocimiento, cómo lo asimilo y cómo vuelvo y lo transmito, pero también cómo lo transformo, cómo lo renuevo, cómo lo regenero. Estando inmersos en el anterior, los aprendizajes, uso, manejabilidad, apropiación para el producto, para el servicio, para la imagen, la identidad, la marca, donde ustedes lo quieran poner. ¿Qué hace entonces la gestión? Idea, propone, crea, planifica, controla, organiza y ejecuta. Sí, ejecuta porque genera los planes para que la administración tecnológica es quien realmente hace la acción. Aquí estamos en el yo creo, yo planteo, yo construyo, yo planifico, en la gestión del color. En la administración tecnológica del color, yo hago, yo desarrollo y yo pongo en firme el hecho. Está asociado, conectado a lo intangible. Percepción afecta a todo el sistema, a lo que implica la percepción de un entorno y desde un entorno específico en ambos sentidos.
y se sustenta en la acción en la acción de crear, de idear, de escribir, de diseñar, de generar. Y también genera flujos de trabajo integrales donde tiene que tener en cuenta todos estos elementos. Esto entonces me llevó, en este trabajo, hice un análisis donde yo le hice esta pregunta directamente a 447 personas, me contestaron 50 y algo de personas, eran 33 expertos a nivel mundial. Tengo que agradecer porque me contestó gente que me dejó asombrada, y 20 personas en Colombia, perdón, No se escucha. ¿No se escucha? Ya. Ya Ahora sí se sí, escucha. ahora sí, ahora sí. Perdón, me disculpo por ello. Entonces, me encontré con dos cosas. Primero, construí el mapa de Color Management o gestión del color, porque la traducción va a depender de quién la haga, o administración del color. Eso va a suceder. De eso también tengo toda una estructura teórica. Y nos encontramos que hablamos de normas y estándares, tecnología, otros conocimientos que se deben tener en el negocio, en el arte, estudios especializados a profundidad y de innovación sobre iluminación. Para poder trabajar con el color hay que saber de entender la luz y conocer la luz. Manejos de color dependiendo del negocio y el color per se, el concepto del color per se. Pero eso me llevó, después de hacer todo el análisis, a crear este mapa conceptual. Si bien tenemos casi los mismos elementos, se le agrega también tecnología, pero miren que en él lo que hay es una cantidad de interconexiones donde empiezo yo a plantearme qué está pasando, cómo estoy viendo la gestión del color. Y aquí es donde yo evidencio que la gestión del color es algo que es muy amplio, es la planificación de cómo yo voy a manejar ese color en X, Y o Z actividad o función. También este proyecto tiene una propuesta que aquí no se las he expuesto de cómo debería ser ese proceso de gestión del color. Esta es la perspectiva que yo tengo del color, desde qué deberíamos saber, y yo pienso que la persona que está en la industria gráfica, la persona que está en la industria de la impresión, el fotógrafo, el diseñador de modas, de arquitectura, de espacios, de decoración, el diseñador automotriz, cualquier diseñador debería conocer, cualquier persona que trabaja con el color debería por lo menos entender y saber que existe. Esta es mi visión y mi universo del color. Entonces, el color es un acto subjetivo-objetivo, sí, claro. Es subjetivo porque es que las respuestas que yo doy a los colores que alguien me muestra, son subjetivas, están asociadas a lo que yo siento, a lo que yo vivo, a lo que yo expreso. ¿Es objetivo? Sí, claro, pues es que cuando una persona de una marca decide ponerle a su marca el color morado, es porque tiene clarito, o ese es el deber ser, tiene clarito ese morado, qué significa, qué transmite y qué quiere enseñar de su marca, entre otras cosas. ¿El color debe ser aprendido, entendido, interpretado? Sí. De hecho, les quiero contar algo. No es casual la ropa que ustedes se ponen, los colores de la ropa que ustedes se ponen cada día, no es casual. Ustedes no se dan cuenta, pero cuando ustedes van a escoger la ropa, resulta que es que ustedes están muy por allá adentro, están pensando, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo me quiero ver? ¿Y cómo quiero que me vean? Y ahí escogen ese color. Si están tristes, póngale ojo que se pone algo rojo, algo llamativo. Usando con claridades conceptuales de conocimiento fuertes para así poder darle el uso idóneo y con los resultados que se pretenden obtener de él. Yo puedo obtener los resultados que quiero del color si entiendo el color, si entiendo el sistema del color y realmente estudio el color en todo su contexto. No empiezo a sacarlo. No, esta partecita es mía, esta partecita, no, el color está inmerso en un contexto. Así veo yo, así me gustaría ayudar a entender el color. Sí. Alfredo. Sí, de lo que estás mencionando es lo que la pregunta sería, si has oído hablar de la psicología del color.
Yo sí, Básicamente claro. eso es de lo que presentas. Es decir, el fenómeno este de la psicología de la interacción que tenemos en nuestro sistema nervioso con la respuesta a estímulos o a símbolos que captamos del entorno. Símbolos pueden ser las marcas, pueden ser los colores de temporada, que muchas veces la temporada, cuando dicen es de temporada, regularmente los efectos de moda son, cuando es corta, es entre 3 a 5 años. Y cuando decimos es una que ya pasó la temporada, hablamos una tendencia de moda por más de 10 años o llegando a los 10 años. Y esto funciona porque nuestro cerebro otra vez, al verlo, decidimos el color que nos está reflejando el objeto, no en sí la prenda que quiero comprar. Entonces, ahí voy sobre la luz y la energía que son captados por nuestras retinas y se convierten en impulsos eléctricos. Y ese impulso eléctrico llega a nuestro hipotálamo. No creo que estoy diciendo groserías, pero está ubicado en el sistema nervioso y es el centro de procesos hormonales y endocrinos. O sea, cómo funcionamos de forma química y eléctrica para tener un razonamiento de cómo percibo el color. Eso funciona nada más en mí, porque es mi hipotálamo, es mi cerebro, son mis ojos, ¿no? Y esto nos puede producir alegría, tristeza, nostalgia, ira, dependiendo de esto. Hay gente especializada que ha hecho hasta o también un círculo de bienestares de colores y todo lo dividen básicamente entre fríos y calientes. Esa es la definición de lo que percibe finalmente el color frío o el color cálido, ¿no? Y eso va en contraposición, digamos, de contra las iluminaciones. Cuando Kelvin hizo su proyecto de ver la iluminación, entre más caliente estaba la barra que iluminaba, se ponía más blanca. Y eso a nosotros nos da el efecto psicológico de que es frío. Y cuando el ejercicio que hizo Kelvin, cuando estaba frío, se daba tonos hacia los rojos o no cambiaba el color, decimos que son cálidos. Entonces, para que vean cómo funciona este cerebro, es a la inversa, ¿no? O sea, Kelvin dice cuando es rojo, nosotros decimos que es cálido, y cuando es no existencial, color de temperatura de la luz que estamos percibiendo. Pero así somos, ¿no? Y así vamos a seguir siendo. Entonces, esa entrada de la visión, muchas veces se le llama escena, y a esa escena se le considera un ambiente propicio para que yo pueda generar, eso marca la otra parte, que es la mercadotecnia, que usa mucho la psicología del color, para implantarme una de tendencias que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, puedo usar un tipo de iluminación específico para que se vea mucho más moderno, o se vea más nostálgico, para que le dé más ambiente a lo que yo quiero, en esa emoción visual que yo requiero. Ahora, de lo que más hablaba, digamos, de que la percepción que nosotros tenemos puede ser todavía hipersensible, porque hay algo que se llama, ¿cómo se llama? Que pueden recibir mucho más estímulos que nosotros, generalmente, son los sinestésicos. ¿Qué te parecería que te dijera que te sabe el color azul, por ejemplo? O qué te reporta si oyes un guitarrazo de Taste All in My Mind, o el grupo que ustedes quieran. Y representa ese sonido, me representa un color. Y todo eso es la percepción que tiene el sinestésico. ¿Y por qué no? Porque en nuestro cerebro tenemos, de los 5 sentidos que tenemos 4 juntos aquí, en nuestra cara, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, inmediatamente. Y el último que tenemos, que es el del tacto, que está en todo el cuerpo, también lo están tratando de fusionar en este tipo de contextos de lo que es el sentir y emocionarme con el color. Ustedes ya podrán ver si sí o no funcionó en la pandemia, cuando no podía yo tener todas esas sensaciones o estímulos externos para que me provocaran a tratar de comprar esto, ¿no? Y eso es más o menos redondeando un tanto cuanto lo que acaba de mencionar Diana, ¿no? Lleva a otra parte muy importante que deberíamos nosotros conocer, y es los clientes.
Los clientes, el cliente externo, el cliente interno y el consumidor. Nosotros usualmente trabajamos para un cliente externo, pero la pregunta es, ¿cuántas veces entendemos el cliente interno? ¿Cómo entiende lo que nosotros estamos procesando? Sí, regularmente aquí es cuando empezamos a dividir lo que es lo que conozco y no conozco, es porque eso es mucha de disciplina, mucho de constancia y mucho de aprendizaje. Cuando hablamos cuando se menciona que quién es un cliente interno, estamos hablando de una ISO 9001, ¿no? Y estamos hablando de que muchos de nuestros clientes internos son los que están en intermediación para llegar al final de mi proceso, como en este caso yo me pongo en el papel de receptor de la información, que sería, no sé, el que hace el pedido o hasta que llega a mí, que yo sé, tienen que revisar el archivo electrónico o digital, ¿no? Entonces, ese vendedor para mí es mi cliente interno. O sea, tengo que darle un servicio para que lleguemos bien a una producción que debo conocer como el cliente. Pues esa información la trae mi cliente interno, ¿no? El cliente externo es para los dos, para mí y para mi cliente interno, que sería ventas, o también podría ser producción, o podría ser otro tipo de gente que está alienada conmigo para llegar a un buen término, ¿no? Para lleguemos a una certificación. Tenemos que estudiarle, tenemos que ser disciplinados, tenemos que hacer nuestros manuales de procedimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener un proceso constante para llegar a un fin. Y al final tener una satisfacción con el cliente externo, que es el de todos, para que quede con una necesidad real consumada, ¿no? Alfredo. Más o menos se contestó qué es lo que quisiera. Para lograr a eso, qué es lo que no conozco, pues es las normas, ¿no? Qué es lo que sí sé, un procedimiento, porque nadie trabaja sin saber qué hacer, ¿no? Sin ni siquiera estar todavía insertado en las normas ISO. Pero sí sé qué es lo que puedo lograr en este momento. Y ahí es cuando las promesas que habíamos visto al principio, puedo cumplir o no. ¿Cómo las puedo cumplir de mejor forma? Es tratando de aprender más de lo que está afuera, ¿no? Y esa es una norma que puede estandarizar muchos procesos y tratar de dar más competencia al exterior, ¿no? Sí, Diana. Dale. Entonces, Lo que se, dale. sí, síguele. Lo que no se mide no se controla. Muchas variables, definir variables. Desde mi universo y desde el aprendizaje que he tenido, todo necesita de alguna manera ser cuantificado, medido o establecido. No necesariamente tengo que darle un número, pero sí tengo que tener una estructura y una organización. Incluso en el arte, cuando yo voy a hacer una fotografía para exponerla, cuando yo voy a hacer un cuadro y voy a participar en una galería, voy a ir a una galería y lo voy a exponer en una galería, yo tengo que hacer una construcción y hacer unas medidas, hacer unos planteamientos, hacer una estructura, generar un proceso que tiene unas mediciones, unos tiempos y unas acciones específicas. Sí, exactamente. Hay un influencer de hace muchísimos años, no sé si le llegue el nombre, que se llama Protágoras, y él decía que el hombre es la medida de todo. Entonces, todo surge a través de nuestra propia medición. Soy más alto que él, soy más guapo que aquel, soy más inteligente. O sea, cosas que no se pueden medir como esos intangibles, pero también hay cosas muy tangibles cuando desarrollan, por ejemplo, el sistema métrico. Y hay otro que desarrollaron a través de las medidas de jefes de Estado o reyes o gente muy importante, y se llamaba el sistema inglés y eran las pulgadas, las yardas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se midió a través del hombre. Esa medida que decía Protágoras es eso. El hombre es la medida de todo, ¿no? Pero tratando de emular las capacidades que tenemos como ser humanos, por ejemplo, el ver el color, podemos ver millones de colores, hay otros que instrumentos tratan de asemejar eso, llega personas muy inteligentes y hacen el desarrollo de la explicación, qué es el color, y hacen un efecto de estímulo que es el de nosotros, que es el RGB, y cómo medirlo, ¿no? Entonces esos aparatos que están a su derecha, que están viendo, nos pueden ayudar con eso.
Y estamos viendo y estandarizando las medidas. Y estamos viendo y estandarizando tal vez cómo yo debí haber visto esa situación de color al estar imprimiendo. Pero si no tengo el conocimiento de que necesito qué medir, esas son las medidas que están abajo, como así, dándoles a entender que al principio era el cuentahilos y ya hemos ido evolucionando, ¿no? Ya no es ver, acercar el ojo para tratar de ver qué está pasando. Esos parches de color que pueden adquirirse, bajarse, manejarlas y tratar de medir. Pero si no tengo que medir, voy a seguir desconociendo qué es lo que estoy haciendo. Sí estoy haciendo algo y eso es algo muy importante, ¿no? Porque estoy produciendo, estoy desarrollando color y estoy imprimiendo. Pero ¿qué sé? ¿Qué sé que lo que no sé? Y lo que desconozco es pequeños procesos, pequeñas implementaciones, pequeñas cosas que a la larga pueden beneficiarnos mucho, ¿no? Eso es el tratar de medir, simulando lo que yo ya estoy no tratando de ver, porque estoy envejeciendo, ya no es lo mismo que yo vea a los 15, 20 años a los que ya tengo ahorita. Y sí hay forma de poder emular eso y tener una constancia de poder medir eso, ¿no? Y eso es importante, saber nuestras propias capacidades, que son muchas, pero también nuestras caducidades que vamos teniendo, ¿no? Sí. Si me permite, Alfredo, Diana, un rato. Sí. Quiero lembrar, Alfredo, que hace poco más de cerca de 2 meses atrás, junto con Juan José Luis Espinosa, cada sigla, ustedes hicieron un curso que es del valor añadido al valor realizado, en donde se meten efectivamente en todo ese proceso de medición, de gestión de color en la planta. Y quiero decirles que este curso estará disponible en el sitio de Sigla en una semana, un poco más. Para los que están en este curso, pueden después también ver este otro curso de Sigla que es muy bueno y tiene 5 capítulos. Nada más para la emergencia. Gracias, Diana. Muchas gracias, Hamilton. Aquí entonces esto nos lleva a la otra pregunta: ¿quién recibe mi proyecto? Aquí tuvimos una gran discusión, Alfredo y yo, que qué imágenes les íbamos a mostrar o qué les íbamos a poner y qué podíamos responder ante esta pregunta. Nos hicimos otra pregunta: ¿soy el idóneo para el desarrollo del trabajo o del proyecto? Básicamente, recorriendo lo que hemos hecho, lo primero que tengo que saber es, yo sí puedo responder con eso que me están proponiendo. Tengo las herramientas, tengo los conocimientos, tengo las habilidades, puedo encontrar un partner que me ayude a desarrollar lo que no tengo capacidad de desarrollar. Para mí fue muy difícil cuando, como fotógrafa de la cerámica, de producto cerámico, yo debería de acompañaba primero el diseño de los productos cerámicos, y hacía las fotos para el diseño de los productos cerámicos, diseñaba el producto cerámico, de ahí me pasaba a apoyar, a hacer la fotografía, pero también apoyar el proceso del diseño de los catálogos. Y era tan teso cuando yo en mi fotografía lograba hacer eso fue hace rato, seguramente ha cambiado mucho los procesos, lograba generar un acercamiento en mi pantalla, yo veía una cosa muy, pues la baldosa casi igualita a la que tenía en la mesa y que había diseñado. Me iba a hacer todas las pruebas de color y los requerimientos de color para poder hacer las impresiones de los catálogos, y era tan difícil. ¿Sabe qué fue de las cosas más difíciles para mí? Que empezaran a meterle la mano a mi proyecto, a mis fotos, que ya estaban calculadas porque yo le calculaba cada cosa y no me preguntaban. Buenas tardes. Y no me preguntaban, entonces la sensación era de impotencia. Aprendí y encontré quien me apoyara en el proceso, pero entonces entendí que como fotógrafa y como diseñadora tenía que dialogar de una manera con quien me iba a hacer ese proceso de impresión. Tenía que transmitirle mis inquietudes, tenía que hacerle las preguntas: oiga, ¿usted cómo lo va a imprimir? Venga, es que yo creo que en este papel que vamos a utilizar, en este soporte que vamos a utilizar,
vamos a utilizar este soporte. Esto que yo estoy soñando sí se puede dar en ese soporte. Fue muy agradable cuando la persona que iba a hacer las cosas, que hacía mis pruebas de color, pero que también transmitíamos toda esa información ya a Bogotá para que se lo fueran a llevar a la quien iba a imprimir los catálogos, me dijeran, mira, en lo que vas a poder encontrar de color, que vamos a poder hacer de lo que tú tienes, de la información que tú tienes, que tu archivo tiene, vamos a poder llegar a eso. Y hacíamos una prueba y me mostraba y me explicaba por qué llegaba a eso. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Pues yo me tenía que ir otra vez con mi archivito, coger mi archivito, revisarlo y decir, ok, si él me está diciendo esto, ¿yo qué necesito? ¿Qué ajustes necesito hacer para que esto se me llegue a esto en este papel o en este cartón o en estas características, en este tipo de impresora, en estas condiciones de impresión, con esta tinta? ¿Quién recibe mi proyecto? Para mí, y lo que yo he aprendido, cuando yo recibo un proyecto, yo debo entender cuál es el lenguaje de la persona que me va a entregar ese proyecto. Debo preguntarle por qué, para qué, cómo, en qué, en dónde, qué necesita, qué cualidades, bajo qué condiciones, todo. Y cuando yo entrego mi proyecto, yo necesito que a mí me hagan esas preguntas y me resuelvan esas inquietudes. ¿Quién recibe mi proyecto? La persona que tenga la capacidad de darme las respuestas, que tenga la capacidad de ser honesto y que tenga la capacidad de ser claro o de decir, mire, yo no puedo hacer esta parte, pero tengo este que sí la sabe y juntos podemos hacerlos. Pero no la persona que me diga, yo lo hago porque soy el teso, pero es capaz, lo sabe hacer, tiene las condiciones para hacerlo, tiene el tiempo o me puede decir, oiga, tenemos más tiempo, quiero investigar. Para mí ese es quien debe recibir mi proyecto. Alfredo. Sí, lo que pasa es, todo eso es conceptualizaciones, como lo habíamos visto. O sea, en la forma de cómo trabaja uno, en la forma como trabaja el otro, pero hay una convergencia en cierta situación que hay una necesidad de respuesta, ¿no? Y en esa reflexión es cuando yo digo si realmente estoy haciendo las preguntas correctas para yo recibir las respuestas correctas. Y en algunas de esas partes, en este ambiente donde está todavía, llamémosle, industria gráfica global, donde entran fotógrafos, entran diseñadores, entran artistas, etc., se ha ido no evolucionando porque todavía se sigue, pero empieza a haber una brecha en comunicación y hasta en cómo hablar. Por ejemplo, hay una división que todavía se dice si es artista o eres diseñador. Y si eres diseñador, ¿por qué dejas de ser artista? Porque si eres artista, te delimitas por ser diseñador. Yo creo que la situación esta es que todo el mundo tiene un alma de artista de alguna forma, porque si no, no recibiera yo los estímulos de un arte fotográfico, de una pintura, de una escultura, etc. Entonces, esa necesidad de saber qué sí puedo yo desarrollar es sobre proyectos. El artista básicamente desarrollamos el proyecto interno nada más, para tratar de exponer un sentimiento, una emoción, para que otro reciba un estímulo de esta emoción que yo estoy plasmando de alguna forma, y es único, es un trabajo único. En el caso del diseño, estoy tratando de dilucidar un proyecto con un tiempo determinado para terminar, con un tiempo determinado para imprimir, con un tiempo determinado, etc. Entonces, me voy delimitando hacia las necesidades de un tercero. Y la necesidad que yo tengo es que salga lo mejor posible. De lo que hemos estado hablando desde lo anterior, estamos hablando de lo que es, llamémosle, tradición o tradicional. Otra famosa frase que siempre se nos está dando aquí y ahí encuentro es el artesano. El artesano como individuo es alguien que hace algo por única vez y lo traduce, pero la forma artesanal, ya no estamos hablando de un solo individuo, estamos hablando de un proceso también, donde también requieren herramientas, donde también requieren unas técnicas, donde también una tecnología y lo desarrollan. Pero ¿dónde estaría la diferencia entre decir, yo no hago artesanías, estoy haciendo productos en serie, que también lo hace una artesanía? Estamos hablando, por ejemplo, de la cerámica de hace un momento. Podríamos hablar de otro tipo. Mira, te voy a poner este ejemplo. Te lo voy a poner esto. Es algo que a mí me gusta mucho. Es un efecto artístico. ¿Quién lo hizo? ¿Un artista o un artesano? Y estoy hablando de un proceso que lleva una etapa
que también se coloque vidrio, es madera, etcétera. Este es metal y la industria gráfica le tiene que poner una etiqueta para ponerse en competencia. Aquí va uno de los musicales que yo mejor prefiero, que lo clasificamos como artesanía y ya lo hago a un lado. Pues creo que no, porque no hacen una o dos tipos de configuraciones de este tipo. Sí es artesanal y es en serio, pero ¿dónde deja de ser artesanal para hacerse científico o ciencia? ¿No? Hay alguien, creo Pasteur decía que no hay ciencia aplicada, sino se aplica la ciencia. Entonces ahí yo creo que hay ese tipo de reflexiones que tenemos que hacer, no menospreciar el trabajo y el entusiasmo que dejan a otros. Y eso es básicamente lo que es un trabajo de humanos para otro humano, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que lograr para tener ese contacto? Es ver la comunicación. Esa comunicación, ahorita vamos a ver más adelante cómo ha ido configurándose a los nuevos aspectos, ¿no? Esa es la reflexión sobre quién recibe mi proyecto. Por tanto, para concluir, la ejecución de la expresión y el pensamiento creativo, cultural y artístico puede mejorarse mucho gracias a una colaboración eficaz con la impresión. Para esto, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en la impresión? Porque mirando todos los procesos, los impresores o cuando hacen procesos de impresión, yo he observado, por ejemplo, cuando imprimen un elemento de una marca, no entienden la importancia que tiene. Ustedes son la marca. Cuando están imprimiendo un papel o algo que habla del éxito, un almacén de Colombia, ustedes están siendo el éxito. Quien imprime está haciendo el éxito en ese momento. Y cuando uno empieza a entender esa perspectiva, que lo que uno está haciendo está representando algo, cambia. Sí. Y eso nos lleva a crear puentes, a tener una coherencia del color, cómo me ven, cómo me siento que me ven y cómo me veo. Ese viene un aspecto psicológico también. Se lo voy a poner así en un ejemplo bien gráfico. Tengo la perseverancia de una marca que ha estado vigente durante muchos años. Eso es lo que yo quiero seguir manteniendo. Pero ahora me presento a un ambiente nuevo que no me permite ofrecerlo de forma física, sino virtual. Entonces empezamos con crear un tipo de puente, ¿no? O sea, tengo que ver en un monitor, aquel que está revisando lo que yo lo vi la primera vez, este es mi color, y se lo voy a mandar al especialista, y él va a recibir su especialidad en su monitor, y después un tercero, que es el que me va a comprar, lo está viendo. Entonces, ¿cómo quiero que me vean? Que eso es lo que yo durante años he tenido. ¿Cómo debe de quedar? ¿Cómo me tengo que ver? ¿Cómo me veo yo? En el siguiente monitor, que es cuando un profesional lo recibe. Y ya después de que hice todo el desarrollo, alguien más lo va a comprar y lo ve. Pero cuando yo veo las cosas, tengo que agregar, como cuando en los diseños bidimensionales tenemos, y pones un Pantone, este color es simulado, acuda a la guía Pantone. Ahora, lo que están poniendo actualmente en esos monitores es esto está viendo en su monitor en una plataforma tal que puede variar los colores. Entonces, esa es la nueva situación, pero con relación a lo que se habló hace un momento de que era la gestión de color, y ojalá puedan adquirir el curso que dio José Luis y yo le participé un poquito, como soy remetiche. Entonces, ese desarrollo de la coherencia, el estandarizar, el saber de mi proceso, cómo manejarlo y llevar a un fin que se vea bien en los tres monitores y que aparte también se imprima bien, eso se llama los perfiles de color. Es una nueva, no nueva, sino una forma coherente, lógica, matemática, de poder controlar los colores independientes de dónde fue creada la primera imagen. Otro tipo de forma de crear puentes es lo que ya habíamos anteriormente, imaginemos que tenemos, el puente se hizo para establecer un contacto, una comunicación o un enlace entre el receptor y el emisor. Ese es el mensaje es abierto, pero la comunicación es entre uno y otro de los postes que van a sostener el puente. Entre más
horizontal está el puente, es mejor la conversión de mis resultados, tanto de cobrar como al pagar. Pero si uno está desequilibrado, o sea, mi empresa es más alta que mi cliente, obviamente la expectativa de que a lo mejor no se cumplan los pagos a tiempo, etcétera, etcétera, no se ve. Pero si está al revés, yo soy un cliente mucho más alto que la capacidad de la empresa acá, va a ser una cuesta de subida muy tremenda y muy complicada de subir. Entonces, esa creación de puentes es tratar con conocimientos, con adquisiciones, con coherencias, con intangibles, con mejor tecnología, lo que ustedes quieran, capacitaciones constantes, aprendizajes de todo tipo. Ese puente va a estar lo más horizontal posible y es un ganar-ganar. Y ese cómo me ven se va a mantener en todos los sentidos, porque así es como quiero que me vean y así es como me ven. Esa coherencia en las artes gráficas, en la industria gráfica se está dando, porque hay una simbiosis ahorita en ese proceso que es una que existe entre la cultura visual y la tecnología de la imagen. O sea, pasarla a reproducir de una mejor forma. Adelante, Eso nos lleva, entonces nos Diana, vamos a perdón, adelantar poco para que está- terminemos. Así es, perdón. Sí, ya es casi terminar. A la apariencia importa. La apariencia importa. ¿Cómo es posible? Si vamos a hablar de coherencia de enlazando puentes, que en mi portafolio yo desarrolle acciones para otros y no desarrolle mi marca. Porque Sí, o como sea, presumes algo que no imprimes tú, ¿no? Exacto, ¿por qué no desarrollas tu marca? ¿Por qué lo que muestres en tu portafolio no es el desarrollo de tu marca? Los productos de tu marca. No es si, hombre, que a vos te mandaron a imprimir, qué sé yo, ponerle etiquetas a estos tipos de vasos. ¿Por qué no me hago unos vasos para mí con mi marca? Mostrando que sé manejar el color, que sé manejar los sustratos, que sé manejar las cosas en mi marca, porque si yo les muestro que yo soy quien trabajo mi marca, van a confiar en mí, porque es que si usted trabaja eso de esa manera en su marca, con la mía lo va a hacer mejor. Sí, ahora muchos de los diseñadores están buscando y artistas están buscando o tratan de buscar la mejor manera de producir lo que están haciendo. A lo mejor vamos a recortar un poquito las láminas que teníamos pendientes, pero ya también se está pasando el tiempo. Pero a lo que queríamos llegar era a que tenemos que ser coherentes con lo que ofrecemos y lo que ellos quieren, ¿no? Esas famosas nivelaciones de puentes para tener menos problemas con relación a todo el desarrollo. Lo que les pasó a los artistas y diseñadores que ahorita están pasando de las situaciones bidimensionales a la tridimensionalidad. O sea, tienes que pasar del papel, lo tienes que trasladar a la imagen y a lo mejor en un juego, etcétera, como había explicado ¿cómo se llama? Diana. Y eso es lo que está ahorita arrebatando las cosas. El diseñador vuelve a ser creador. Las empresas en el mundo, las pequeñas y medianas, son las que tienen más o menos un 90% y es el que da el mayor número de empleos en el mundo. Y ahí también está inmersa la gráfica, ¿no? Y la discusión que hay veces que tenemos nosotros es qué es industria gráfica versus imprenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, si queremos pasar de una a la otra y no estar peleando si es artesanal o no es artesanal? Todo el mundo tiene un proceso y una mecánica que desarrollar. Pero el conocimiento para poder saber qué es lo que estoy haciendo sí está complicado. Y la tecnología actual, a muchos artistas se están yendo sobre la gama extendida, porque tienen mucho más facilidad de que se interprete su diseño creativo sin fronteras, o tratar de hacerlo lo más posible y tratar de dar la mejor reproducción. Y ese tipo de imprentas son frenadas porque hay empresas que son verticales y otras son horizontales. ¿Qué va la diferencia? Sí, rapidito. Y también Jorge Maldonado, que está con nosotros, habla muy bien de eso, que es la industria del 4.0, ¿no? Y hay empresas que son verticales, es decir, van en forma piramidal y las jerarquías son las que mandan hacia los de abajo. Y la que es horizontal, donde ya puedes incluir toda la coherencia del proyecto, del manejo del color
y todo lo que viene con ellos para dar servicio, por ejemplo, en una PSP, que es un servicio integral, y de eso sabe también bastante Diana, o las web to print, o sea, lo que viene a futuro es, si ya estás automatizado, puedes hacerlo, y dejas de ser horizontal o vertical, porque una verdadera PSP, una que tenga 4.0, es que tiene las dos, la vertical y la horizontal. Adelante. Ayúdame con mi color. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? El que tenga la capacidad de que se haga una buena lectura de él. ¿Por qué? Porque entiende al cliente, Y vamos sabe con el de repollo. color. Igual grande. Eso no. Sabe de Suficiente color. Eso no fui yo. No, Sabe de no, color. Sabe de color porque sabe lo que está haciendo y sabe interpretar no solo al cliente, sino se me fue la palabra, Alfredo, sino al consumidor. Al tercero, al que Entonces, nos paga a todos, ¿no? es el que tiene la capacidad de dejarse leer y también sabe leer. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado esto. Nos volvemos a ver. Y si tienen alguna pregunta, estamos para responderles. Los que quieren Sí, no preguntar, callamos. los O micrófonos están participen en abiertos. algo, o sea, porque esto es un foro también que pueden tener tipos de opinión al respecto, ¿no? Y además, aviso una vez más, todos que se inscribieron en este webinar están invitados a entrar en el grupo de este mismo tema que está en el sitio de Siglat. Se van al sitio de Siglat, en Navarra van a ver arriba grupos y a este grupo, y ustedes también recibieran por correo una invitación en este sentido. Si quiere seguir la conversación allá, con mucho gusto. También les aviso que esta presentación está grabada. Máximo el lunes ya estará en el canal de YouTube de Siglat también, que podrán verla y seguirla y acompañar. Híjole, yo no me peiné. ¿Alguien gustaría hacer una pregunta por el micrófono? Que no seguimos hablando, ¿eh? Y, Si me permiten, yo me animo. Hola, Señor Pablo. ¡Qué Pablito. rico! Me hacías falta, Pablo. Bueno, solamente, esperen que saco esto, solamente agradecerles por compartir la experiencia de color. Realmente cuando uno es un apasionado por el tema y encontrar gente que también y que tiene miradas por momentos tan cercanas y por momentos de ángulos tan diferentes, está buenísimo para seguir construyendo. Así que nada más que agradecerles por tener estos espacios, por compartirlos, por permitir ser parte de ese conocimiento. Así que intentando también desde algún lugar apoyar todo lo que se pueda desarrollar. Así que gracias. Gracias, un abrazo a Pablo. ti. Si no hacen preguntas, nosotros las hacemos, ¿eh? Gracias, Pablo. Fíjate que la tecnología va avanzando tan rápido que luego yo me canso, ¿no? Y no, ni alcanzo, y ya salió otra nueva, etcétera. Entonces, me acuerdo de algo que dijo una entrevista, ¿cómo se llama? Lucas, con las series que hizo de las películas de Star Wars. Y era, ¿por qué empezaste por el capítulo 4 y no por el 1? Entonces, el capítulo 4, muchos dicen porque no había la tecnología. Y empezó a hacer el 1 cuando ya tuvo la suficiente tecnología para poderla realizar. Que por cierto, todavía la cinematografía y todo eso todavía no tienen esos filtros de tener una capacidad de un seguimiento de perfiles de color, de una real, ¿cómo se llama? Administración del color. Pero para allá va, ¿no? Igual las sensaciones que da que tienen que verse que tanto las imprentas llamadas artesanales o no, yo no las llamo así, pero bueno, son imprentas, y las de la generación que son de a ver, ayúdame, de la industria de la impresión,
dentro de lo que es la industria gráfica, pues van a ir variando, ¿no? Pero ahí los artistas son donde tienen un poquito, regresaron a su tendencia de hacerlo así. Y esto lo mencionaba porque la mayoría de las imprentas que tienden a mejorar sus procesos, a tratar de adentrarse y saber cómo medir las cosas, qué instrumentos son los reales, cuáles son los que pudieran tener para después, es eso. Empezamos por el capítulo 4, ahorita ya hay que alcanzar el capítulo 1, ¿no? Y empezar con las tecnologías, porque ya la tecnología está aquí. Y ya ves que dicen que las imprentas híbridas o el uso de la gama extendida, si recuerdan, yo les hablé del modelo de color RGB, del que era el que todo el mundo conoce desde el niño, que es el rojo, amarillo y el azul. Resulta que los secundarios de esa misma gama son los que necesito ahora para una gama extendida, que es el CMYK, naranja, verde, oro, ¿no? Entonces, el mundo está aquí y nosotros estamos viviéndolo. Entonces, el color es lo que nos da la presencia, ya sea en tu forma de expresarte, verde y azul, el efecto que tenemos acá atrás, que si me es uno. Entonces, es importante cómo va a impactar al resto de la gente. Demos color y demos alegría y no tristezas, ¿no? Muy Entonces, bueno, les muchas felicito, gracias. Diana, Alfredo. Muchas personas están agradeciendo acá en el chat por la presentación. Fue muy rica. Es un otro abordaje, no es el abordaje común de la gestión técnica del color dentro de la planta, pero es más amplia y es más conceptual en el sentido de efectivamente se entender, no es así, Diana, se entender el valor del color. Eso es fundamental. Fundamental. Y los que Incluso para quieran ir imprimirla bien hay que entender su valor, como ha dicho Diana. y si quieren ir Exacto. hacia la tecnología de la inteligencia artificial, tenemos a Rainer y va a preparar las nuevas tecnologías de las nuevas imprentas que son las PSP, las Web to Print y las que ustedes quieran, donde ya la automatización está aquí a la vuelta de la esquina. Muy bien, señores, ¿podemos encerrar? ¿Muy bien? Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Una vez más, sigan en el grupo, entren en el grupo, sigan platicando con Alfredo, hablando con Diana y todos que están en el grupo. Gracias Pablo. Muchas gracias. Inés, que estaba acá con nosotros también. Ahí les dejo una tarea. Hay colores que van a salir que no necesitan pigmentos. Sí. Se llama color estructural. Investíguenle y es interesante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes a todos. Chao, Igualmente. Pablo. Un abrazo. Cuídense Gracias. mucho. Gusto verlos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros.